Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a meternos en yo diría el último tema en sí de la materia. Esta sería la última presentación más extensa. Digamos, después puede venir algo más chiquito, pero esto ya sería lo último. Y vamos a estudiar, bueno, el centro, el corazón de la materia, que son los estudios epidemiológicos. Es decir, vamos a verlos, enfocarlos en forma teórica y vamos a hablar de los métodos que utiliza la epidemiología para realizar sus trabajos. Esto está todo sacado del libro bueno, está sacado de varios libros, pero lo van a encontrar en el libro del curso de vigía del Ministerio de Salud, que me parece que yo ya se los envié, si no me equivoco, si no, lo voy a hacer. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con los estudios epidemiológicos y adelante. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la investigación en epidemiología. Ya tenemos en claro que estamos aplicando un método científico, la epidemiología y los datos y la estadística y lo que yo voy a obtener tiene que tener una validez científica para que yo pueda tomar decisiones que sean efectivas, ¿no? Bueno, el ejemplo lo tenemos ahora con el COVID. De acuerdo a los datos y a la información estadística y epidemiológica que se va obteniendo, los gobiernos toman las decisiones. Pueden ser o no equivocadas, ya se verá, pero son decisiones que deberían basarse en datos. Por eso es tan importante los testeos, etc. Bueno, entonces, primero, ¿qué estudiamos? ¿Cuál es el problema en el método científico? ¿Con qué problemas nos encontramos? ¿Hay un brote de alguna enfermedad? ¿Tengo que estudiar algún tipo de evento que me parece que está en aumento por algún tipo de epidemia o no? ¿O quiero estudiar algún evento en particular en el que hay una determinada prevalencia en mi población? Sí, simplemente eso. Una vez que tengo lo que quiero estudiar, porque en realidad lo que quiero estudiar no es que lo elijo al azar, sino que sale de una demanda de la misma sociedad, ¿no? Bien. ¿Qué datos voy a recolectar? ¿Cómo voy a realizar mi recolección de datos? Voy a hacer una encuesta, voy a mandarla por correo, voy a ir casa por casa, voy a elegir una cantidad de población. ¿Qué método voy a utilizar? Que eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Qué método voy a utilizar de acuerdo a lo que yo quiero estudiar? Y una vez que tengo los datos, tengo que estudiar dónde y cómo los relaciono, qué significado hay entre estos, por ejemplo, qué escalas voy a usar frecuencias, bueno, todo lo que estas cosas que hemos aprendido con respecto a lo cuantitativo, ¿no? Estamos viendo métodos epidemiológicos cuantitativos, aclaramos eso. Después, cómo procesarlos, siguiendo las directivas de la metodología que yo elija, voy a procesarlos de alguna forma para obtener los resúmenes, para obtener las tasas, compararlas. Y una vez que hice todo esto, tengo que interpretar los datos. Esto es fundamental. La interpretación y la conclusión de mis datos epidemiológicos me va a llevar a tomar decisiones que pueden ser o no exitosas. Y para que sea lo más exitosa posible, los datos tienen que ser de la mejor forma recolectados, y aparte el método que yo elige tiene que ser el adecuado para que mis datos sean de peso en mis decisiones. Esto es muy importante, que el método sea el adecuado. Bueno, a ver, partimos de un evento, ¿sí? O una enfermedad, lo vamos a llamar evento de salud, y si yo voy a evaluar o voy a estudiar las características de este evento, es decir, cómo se disemina la cantidad de contagios en aumentos o en disminuciones, voy a optar por lo que se llama epidemiología descriptiva. La epidemiología descriptiva lo que hace es describir algo que se ve. Parece muy simple y lo es, de hecho, ¿sí? Hay una descripción de tiempo, de persona y de lugar, estas tres grandes variables que abarcan muchísimas otras variables también, va a ser la epidemiología descriptiva. Ahora, una vez que yo describí, tengo idea de la magnitud del problema,
tengo idea de dónde está, tengo idea de la característica que tiene mi evento, mi enfermedad, cómo se disemina, cómo se contagia, voy a pasar al siguiente paso, que es estudiar las causas, ¿sí? Yo tengo que saber qué relación hay entre la causa y el efecto para que mi decisión en salud también sea significativa. ¿Por qué se produce la enfermedad? ¿Por qué las personas se contagian? Debe haber una causa. Y para estudiar esa correlación entre causa y efecto, tengo que entrar en lo que llamamos epidemiología analítica. Bien. Y finalmente tengo otro tipo de estudio, que es estudios que son un poco más complejos. Acá hay muchas limitaciones en lo que es la práctica del estudio de enfermedades, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso en lo que es el estudio de las vacunas, este método siempre está, que es la epidemiología experimental, ¿sí? Con esto evalúo también mis medidas. A ver, con respecto a las medidas, es que si yo apliqué antes una metodología basada en mis estudios descriptivos y analíticos, estoy haciendo un experimento, ¿no? Estoy aplicando tomé una decisión, estoy aplicando una técnica, estoy aplicando una decisión, una medida que va a cambiar el rumbo de la epidemia o del evento de salud. Eso también se puede considerar el estudio experimental. Va a haber un estudio posterior a mi acción y se va a evaluar si esta fue o no exitosa. Básicamente sería eso. Pero también el estudio, ya lo vamos a ver más adelante, pero el estudio experimental abarca el estudio de laboratorio también, ¿sí? Que también hay estudios que se realizan con personas, estudios en humanos, estudios en animales, etc. Es como amplio. De hecho, tenemos un método epidemiológico analítico, perdón, que es muy parecido al experimental y no lo es. Ya vamos a ver por qué. Bueno, es el método de Cortes. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para realizar mi investigación? ¿Sí? Son estos 5 componentes básicos de todo estudio, y estos 5 componentes van a aparecer siempre de alguna u otra forma en mi estudio, y a la vez yo decido cuál de esta variedad de componentes y de variables va a ser la que voy a elegir para mi estudio, de acuerdo a la conclusión a la que yo quiero llegar, ¿sí? Acá hay muchas cosas que van a determinar mi decisión de qué y cómo voy a estudiar. Primero es asignación de la exposición. ¿Qué es la exposición? Supuestamente la exposición vendría a ser eso que está en el ambiente o que generalmente está en el ambiente, que puede estar provocando la enfermedad, es decir, el factor de exposición. Por ejemplo, hay gases que producen, ya lo vimos en toxicología, ¿no? Que producen ciertas enfermedades crónicas, ciertos contaminantes ambientales que producen enfermedades crónicas. Entonces, esos contaminantes ambientales son el factor de exposición. Puede ser también un factor de exposición, la violencia puede ser un factor de exposición, una vacuna también puede ser un factor de exposición, porque en este caso en vez de curar puede llegar a evitar la enfermedad, y eso también es parte de un estudio. En definitiva, asignar la exposición puede ser experimental y no experimental. Es experimental cuando yo la aplico en un laboratorio, cuando yo tengo normas para aplicar la exposición, está todo reglamentado. Es un estudio de laboratorio. Al decir laboratorio puede ser también de campo, ¿sí? Después puede ser una asignación no experimental, es decir, la asignación ya está en el ambiente. Por ejemplo, trabajadores que están expuestos al plomo. Yo no estoy haciendo un estudio experimental, estoy haciendo un estudio no experimental porque yo no acciono, yo no modifico la cantidad de plomo a la que se van a exponer, sino que el plomo ya está en el ambiente. Entonces no estoy experimentando, estoy observando lo que ya hay. Segundo factor, el número de observaciones. ¿Cuántas mediciones hago yo? ¿Sí? ¿Hago una sola, transversal, o hago varias en el tiempo? Si yo estoy estudiando trabajadores expuestos, como dije recién, al plomo, voy a hacer varias mediciones.
Entonces estamos hablando de estudios longitudinales. Si yo hago una sola medición, que es los estudios transversales, quiero ver en ese momento qué cantidad de gente expuesta y qué cantidad de gente con enfermedades, o excedo las dos cosas, o la relación que puede llegar a haber. Bueno, para eso hago un estudio transversal. El estudio transversal es un estudio en un momento determinado. Es un corte en un momento determinado. Bueno, ahí decido el número de observaciones. Entonces, ¿hago una o hago varias? Si voy a estudiar trabajadores a lo largo de un tiempo, voy a hacer varias. Si quiero saber en el momento, hago transversal. Bien. Criterios de selección de la población. Voy a elegir expuestos, voy a elegir enfermos o no voy a elegir ninguno, sino que elijo todos o los que hayan. No sé si se entiende, ¿sí? Bueno, pero después lo vamos a ver más adelante, porque hay estudios en los cuales esto es crucial. Es decir, yo elijo a los expuestos y los estudio a ver si tienen la enfermedad, o elijo a los enfermos y estudio a ver si están expuestos. O elijo al azar, a varios, sin elección en particular. ¿Qué pasa? Ese es mi criterio. Temporalidad del análisis. ¿Voy hacia adelante o voy hacia atrás? Voy hacia adelante, quiere decir que yo empiezo el estudio y voy haciendo mediciones en el tiempo. Y voy hacia atrás, es decir, agarro a un paciente, agarro a una persona que está enferma y voy para atrás, lo interrogo, es decir, hago una anamnesis para ver si el paciente fue expuesto. O miro si tiene el factor de exposición en ese momento. Lo mismo con los pacientes expuestos. Yo los voy a estudiar para ver si anteriormente han tenido algún evento relacionado con la exposición. ¿Sí? Si voy para atrás o para adelante. Cuando voy para atrás, generalmente lo que hago es preguntar y me baso en el recuerdo y en la memoria del paciente o del individuo. Bueno, y después la unidad de análisis. Yo voy a trabajar con un individuo, con muchos individuos, o voy a analizar a grupos directamente. Esto lo vamos a ver ahora más adelante cuando veamos los métodos de epidemiología. Entender este concepto de estudiar individuos, como por ejemplo en un corte transversal, o estudiar grupos, como por ejemplo en estudios ecológicos o de coyuntura. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los métodos que mencionamos anteriormente. Todos estos métodos, es decir, la elección de cada uno de estos métodos, ya incluye, ¿sí?, esos 5 puntos que vimos anteriormente, ¿sí? Es decir, cuántas determinaciones hago en el tiempo, si elijo a expuestos o a enfermos, etc. ¿Sí? Estos grupos, estos métodos ya están diseñados incluyendo esas variables. Bueno, y los métodos epidemiológicos se dividen en dos: métodos descriptivos y métodos analíticos. Para los métodos descriptivos, ¿sí?, atentos con esto, yo voy a poder postular una hipótesis. Es decir, mi conclusión va a ser una hipótesis. Para confirmar esa hipótesis, es decir, para confirmar definitivamente la relación que hay entre la causa y el efecto, voy a necesitar realizar un método analítico. Dentro de los estudios descriptivos tenemos dos: poblacionales e individuales. Esto es teniendo en cuenta, como ya vimos anteriormente, el grupo que yo elijo para el estudio, si estudio poblaciones o elijo individuos. En el caso de elegir poblaciones, los métodos pueden ser ecológicos o pueden ser análisis de situación de salud, ¿sí?, o ASIS, que acá también se dividen, que ya los vamos a ver, si son de coyuntura o si son de tendencias. Bueno, y después tenemos a los métodos individuales, que se dividen, o por ahora solamente vamos a ver lo que llamamos corte transversal. Este se hace muchísimo. Luego tenemos, dentro de los analíticos, los casos y controles en los cuales elegimos pacientes enfermos y como controles pacientes sanos, estudios de corte y estudios experimentales. No, lo que quería decir que en los estudios descriptivos yo hago estudios poblacionales o individuales actuando directamente, observando directamente a la población. Y en los estudios analíticos siempre tengo dos grupos. Un grupo que va a ser el grupo de estudio,
y otro grupo que va a ser el grupo control. Por ejemplo, si tenemos, si estudio, ¿qué sería el grupo control? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero más o menos voy a adelantar algo. En todos los experimentos, ¿sí?, se realizan estudios de pacientes. Por ejemplo, ahora con la vacuna, vamos a hacer un ejemplo actual, ¿sí?, con la vacuna de COVID. Con la vacuna de COVID se está haciendo un estudio experimental a doble ciego. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a suministrar a un grupo la vacuna contra el COVID y al otro grupo, que va a ser mi grupo control, le voy a suministrar un placebo. Es decir, le suministro algo que no es la vacuna. Ellos no saben qué es. Por eso se llama doble ciego. Entonces nadie sabe si está recibiendo realmente la vacuna o si está recibiendo el placebo. Entonces esto evita, primero, los efectos psicológicos de la medicación, que son impresionantes, y realmente hay estudios sobre esto, incluso con antidepresivos. Hay un estudio hecho en Estados Unidos, no recuerdo en este momento la autora, ay, bueno, ya me va a venir, que, que realizó un estudio con antidepresivos a pacientes con depresión. A un grupo le dieron los antidepresivos y a un grupo le dieron un placebo, y lo curioso es que mucha gente que recibía el placebo dejó de tener episodios de depresión, ¿sí? Donde el efecto del poder psicológico de las enfermedades es importante realmente. Pero bueno, en los casos analíticos entonces siempre voy a tener un grupo de estudio y un grupo control. Por ejemplo, si yo elijo enfermos, voy a elegir a los que tienen la enfermedad como grupo de estudio y a los que no la tienen como grupo control. Y esto es una cosa muy importante. Tanto el grupo de estudio como el grupo control tienen que tener las mismas o muy similares características de persona, tiempo y lugar, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces el primero de estos grupos. Este grafiquito lo vamos a ir repitiendo a medida que terminemos cada una de las clasificaciones. Vamos a empezar por los estudios descriptivos ecológicos. Como dijimos, son poblacionales, es decir, utilizan poblaciones o grupos, ¿sí?, como unidad de observación, y esto es lo que se va a comparar, ¿sí? Se van a comparar grupos, ¿sí?, resultados en grupos. Se comparan tasas, ¿sí? Yo voy a tener como resultado de un grupo, voy a obtener una tasa, ¿sí?, porque yo voy a estudiar una población. Puedo usar tasas específicas o puedo usar tasas generales, esto ya lo vimos. Acuérdense que la diferencia entre generales y específicas va en el denominador, ¿sí? El denominador en el caso de las específicas es acotado y en el caso de las generales abarca toda la población. Bueno, se comparan diferentes poblaciones en igual tiempo, ¿sí?, diferentes poblaciones en igual tiempo o la misma población en diferentes tiempos. Esto está claro, esto lo dijimos ya al principio. Es un estudio económico, fácil de hacer, y por lo general utiliza datos ya registrados, por eso es un estudio económico, es decir, no implica una gran campaña para que se pueda realizar. Bueno, aquí hay un ejemplo muy básico, pero puede servir, ¿sí? Ejemplo, cloración de agua. Parece esta hipótesis de la cloración de agua y el bajo peso al nacer. Se realizó un estudio ecológico. ¿Qué se hizo? Se tomaron dos poblaciones similares. Esto me parece que se hizo en Japón. Se tomaron dos poblaciones similares, ¿sí? Población 1 tenía el 90% de la población 1 está abastecida con agua clorada y la población 2 el 5% abastecida con agua clorada. Estos dos valores son importantes porque son, por cierto, bastante extremos, entonces el resultado va a ser significativo. Después que estudié esto, me voy a ver el bajo peso al nacer. Entonces yo voy a ver si voy a comparar el peso al nacer de la población 1 con la población 2, y si supongamos que en la población 1 tengo una mayor cantidad de bajo peso al nacer, yo puedo establecer la hipótesis, porque estamos hablando de métodos descriptivos, no analíticos, la hipótesis de que el agua clorada produce bajo peso al nacer, ¿sí? Si los estudios descriptivos ecológicos me van a permitir a mí postular una hipótesis que después tendré que comprobar con algún otro método. Pero igual sirve muchísimo porque incluso yo puedo llegar a tomar medidas o puedo cambiar la cloración del agua y ver qué pasa. Porque para esto, en realidad todo también es bastante libre en ese sentido. Bueno, acá hay otro ejemplo, este es un clásico ejemplo del humo negro en
1952 en Londres, ¿sí? El humo negro, que era una especie de smog, que el smog es una mezcla en realidad de humedad y muchos contaminantes, que después lo vamos a ver. Bueno, ¿y qué pasó acá? Había un aumento del humo negro en la ciudad y a la vez un aumento correlativo de muertes por causas respiratorias, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando el humo negro empezó a disminuir, también disminuyeron las muertes. Entonces, este cuadro ecológico determina que hay una relación entre el humo negro y las muertes. Entonces, esta relación me permite nuevamente postular una hipótesis y realizar otro tipo de estudios. Como bien dijimos al principio, cuando hablábamos de ciencia, el método hipotético deductivo, el método científico, implica siempre terminar en un buen problema, en un nuevo problema, para después encontrar soluciones sin problemas, y no termina más, ¿eh? Así es la ciencia. Bueno, esto es también comportamiento de la mortalidad en la zona suroeste de la Ciudad de México, ¿sí? También relacionado con la contaminación. También es un estudio similar. Porque, perdón. Bueno, la diapositiva anterior, algunas eran de muertes y otras eran de concentración también de contaminantes. Bueno, descriptivos ecológicos, ventajas y desventajas. Ventajas son económicos, ¿sí? Utilizan datos rutinarios que están en los hospitales, ¿sí? Y yo puedo determinar el dosaje de humo negro, se puede determinar de una forma cualitativa, cuantitativa o semi-cuantitativa, perdón. Y las muertes están registradas en los hospitales, por ejemplo, para citar el ejemplo de Londres. Bueno, se utilizan, sirve para evaluar medidas, ¿sí? Por ejemplo, disminuye el humo negro, disminuye las muertes, entonces mi medida sirvió. Se pueden formular hipótesis, como ya dijimos. Y las desventajas, hay que usar poblaciones enteras, tiene que ser mucha el testeo, tiene que ser grande el testeo para que me dé buen resultado. Puede haber sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son errores sistemáticos que yo cometo y no me doy cuenta que los cometo, por lo tanto se van a reflejar en el resultado y yo voy a creer que el resultado es correcto, siendo que no es así, porque hay un sesgo. Bueno, no se pueden comprobar las hipótesis porque yo para esto necesito un método analítico, como dijimos recién. Bueno, volvemos a lo de recién, a la primera diapositiva que vimos, poblacionales ecológicos. Ahora vamos a ver poblacionales de ASIS. Caracterizar y medir características de salud o enfermedad de una población, ¿sí? Esto es el ASIS. Lo que hace es describir la situación de salud de una población, ¿sí? Ahora el método ASIS se ha escuchado bastante últimamente con esto del COVID. Bueno, facilita la identificación de necesidades. A ver, lo que estamos haciendo a diario de medir cuántos casos hay, que aparecen todas las noticias todo el tiempo, bueno, eso es un análisis de situación de salud, y lo que estamos haciendo es un estudio de tendencias, porque se hacen gráficos en relación a cómo va disminuyendo o aumentando. Bueno, facilita la identificación de necesidades, ¿sí? De cuando esto aumenta, se toman medidas, por ejemplo, a veces se retrocede de fase, por ejemplo. Tienen en cuenta noxas ambientales y sociales, porque por alguna razón las cosas, los eventos de salud o que perjudican a la salud aumentan. Se evalúan impactos en la salud de las poblaciones y se relacionan niveles de vida con los procesos de salud en una población. Si niveles de vida, es decir, por ahí niveles socioeconómicos, se los relaciona con la cantidad de casos, por ejemplo, de algún evento en particular. Y con esto también se evalúa el sistema de salud, ¿no? Porque el sistema de salud tendría que ser el encargado de tomar medidas que sean efectivas para disminuir los casos de ciertas enfermedades. Bueno, propósitos, entonces, información de las condiciones de vida de la población, información sobre la tendencia de ciertos casos de enfermedades. Entonces, definir prioridades, ¿sí? ¿Qué es más importante para la salud pública? Contribuir a la formulación de estrategias, ¿sí? Y prevención y promoción para disminuir esos casos. Construir escenarios prospectivos de la salud, es decir, ¿qué quiere decir esto?
ver escenarios posibles para poder tomar medidas que sean efectivas, ¿sí? Identificar equidades. Bueno, y los descriptivos. Los ASIS hay de dos tipos, como les dije anteriormente. Unos son de tendencias y otros son coyunturales. Los de tendencias hablan de procesos, es decir, son evaluaciones que identifican el desarrollo del proceso de salud y enfermedad. Es lo que estamos haciendo ahora con el COVID, que hacemos una curva de casos y vamos viendo en el tiempo cómo va cambiando. Y coyunturales responden a contextos y situaciones definidas. Por ejemplo, una catástrofe, un accidente, una epidemia en el momento. Es decir, yo tengo valores coyunturales, valores en el momento de ciertas circunstancias y me sirven para comparar poblaciones y también puedo compararlos con otros tiempos, pero es para obtener un dato, es un dato rápido en el que yo tengo algún dato sobre algún evento de salud. Ahora, lo que sí puede ser que muchos estudios coyunturales me terminen dando un estudio de tendencias, ¿sí? Pero bueno, los coyunturales se abarcan más lo que serían las circunstancias y los estudios de ASIS de tendencia abarcan más lo que serían los procesos. Entonces, el poder predictivo de mi estudio, es decir, eso es lo que yo busco, es eso un poco, ¿no? Buscar el poder predictivo para poder tomar medidas efectivas, depende de la capacidad diagnóstica y para esto mi estudio, ¿sí? Debe ser real, debe reflejar datos concretos, es decir, debe haber buenos testeos, buena recolección de datos y evitar sesgos. Bueno, esto es una toma de pantalla, una captura de pantalla de lo que es el reporte diario de COVID, que lo pueden bajar de la página del Ministerio de Salud. Sí, dice la cantidad de fallecidos, la cantidad de casos nuevos, la cantidad de casos confirmados, la cantidad de personal vinculado con la salud contagiada, y aparte habla más adelante, lo discrimina por provincias y por región. Está bueno, digo, no sé si está para leerlo todos los días, no tiene ningún sentido, pero está bueno que se haga esto porque es lo que hay que hacer. Está bueno, es lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo se hace? Si hay la suficiente cantidad de testeos y todo eso, bueno, eso estaríamos en discusión ahí. Pero bueno, pueden entrar en la página del Ministerio de Salud, van a encontrar estos datos y estos también, a ver, sí, esto también es otra captura de pantalla donde están todos los gráficos de, bueno, evolución de muertos por día, evolución de casos por día, evolución de casos acumulados, que está acá, por ejemplo. De casos y muertes acumuladas, bueno, y hay diferentes tipos de gráficos, algunos ya los hemos visto y otros no. Algunos son medio raros de entender, hay que leer muy bien abajo a ver qué quiere decir, pero está bueno, son también medio interactivos, o sea, se pueden correr las barras y te va dando datos así, la misma página. Les recomiendo que entren y después les dejo el link es pero por supuesto no van a poder entrar desde acá, pero para que sepan, es toda la información que sale de la sala de situación de salud de COVID-19. Son todos los gráficos estadísticos que salen de ahí. ¿Sí? Bueno, y por eso aproveché esta parte de la parte de métodos epidemiológicos para que lo vean porque estamos hablando precisamente de ASIS, ¿no? De estudios de situación de salud. Y por lo tanto de la sala de situación. Bueno, otro más, enfermedades cardiovasculares, ya nos fuimos del COVID. Es un ejemplo nada más para que ustedes vean, es un estudio de tendencias. También este tipo de gráficos, que lo puse porque me pareció curioso el estudio que se hizo de tipos de accidentes hogareños, ¿sí? Y el más importante es el traumatismo, quemaduras, cuerpo extraño. Esto es en bebés. Ahogamiento, sofocamiento, bueno, son todo el tipo generalmente lo más grave es el traumatismo, es el golpe. Y bueno, este es uno de mortalidad infantil en la Argentina también, ¿no? Se pone por colores. Estos son estudios también de coyunturales, porque son estudios que dan una información de algo en el momento. Eso simplemente les estoy dando como ejemplo, porque son parte del método epidemiológico que estamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces, ventajas de los descriptivos ASIS. Es un método económico,
utiliza utiliza datos ya elaboradas, o sea, eso ya lo vimos también, igual que el anterior. Organiza el sistema de salud según requerimientos de la sociedad, es decir, esto sí, porque lo que estamos estudiando es precisamente la población y esos datos que nos va a dar la población van a terminar en medidas. Bueno, la validez está subordinada a que haya buenos registros, buenos testeos de vuelta. Solo permite el planteo de hipótesis, como el anterior, porque es un método descriptivo, y pocos datos a nivel de municipio suele haber, por una cuestión de poca organización, pero suele pasar esto. Y estudios muy amplios pueden enmascarar otros problemas. Entonces, pasamos, si no me equivoco, más ejemplos, ¿sí? Es un estudio también coyuntural donde hablamos del tipo de población urbana con respecto a la población rural. Bueno, y estas dos frases yo las puse porque me parecieron geniales, como una especie así de recreo entre métodos, que se explican por sí mismas y que se relacionan con la epidemiología. Toda acción epidemiológica debe ser entendida como un ejercicio de medición, como un esfuerzo de comparación y como una propuesta de cambio, por supuesto. Y la otra sería, se explica por sí misma, ¿sí? Ustedes tomen sus propias conclusiones e intenten relacionarla con la materia. No podemos controlar lo que no podemos medir, ¿sí? ¿Podemos controlar el coronavirus si no lo medimos correctamente? Bien. Volvemos a nuestro cuadrito. Ya vimos análisis, métodos epidemiológicos descriptivos, poblacionales, y ahora vamos a pasar a los individuales. Bueno, descriptivos transversales. ¿Sí? Es el único método individual que vamos a ver. Esto también vamos a hablar desde la teoría de cómo es un método transversal. Después hay muchas variaciones que si son lícitas, si dan buenos resultados. Así de simple. Bueno, y esto es lo que permite calcular la prevalencia. Ya vimos nosotros lo que era la prevalencia. La prevalencia me hablaba de la cantidad de casos, a diferencia de la incidencia, que me hablaba de la velocidad. En que aumentan los casos, la prevalencia me va a hablar de volumen. Permite calcular la prevalencia de la enfermedad y de los factores de riesgo. ¿Sí? Yo acá voy a medir, ahora ya van a ver, pero voy a medir en un estudio transversal varias cosas. No voy a medir solamente la presencia de la enfermedad, sino que voy a medir la presencia del factor de riesgo o mi supuesto factor de exposición, la presencia de sanos, de expuestos, no la van a ver. Bueno, exposiciones y enfermedades se miden todas al mismo tiempo. Si yo no elijo ni sanos, ni enfermos, ni expuestos, ni no expuestos, sino que elijo a todos y los mido al mismo tiempo, y es muy útil para la descripción de problemas de salud y planificar. Estos estudios transversales se utilizan muchísimo en salud. E incluso se hacen varios y se van comparando y se van analizando las tendencias. Bueno, ¿cómo sería un método descriptivo transversal? Yo hice este gráfico acá, en los cuales esto es el transcurso del tiempo, ¿sí? Estos son mis pacientes sanos, estos son mis pacientes expuestos, donde se produce la exposición, y estos son mis pacientes enfermos. ¿Sí? Mis pacientes sanos y mis pacientes enfermos. ¿Sí? Acá conviven solamente sanos, acá si yo hago el corte acá, por ejemplo acá voy a encontrar solamente pacientes sanos, pero ya voy a encontrar el factor de exposición. Acá voy a encontrar pacientes sanos y también voy a encontrar pacientes enfermos y también voy a encontrar el factor de exposición, y acá voy a encontrar pacientes sanos, pacientes enfermos, y el factor de exposición no va a estar más. Todo esto me sirve a mí para tomar o para diseñar una hipótesis que me ayude a relacionar el factor de exposición con la enfermedad. Pero esto sería el gráfico de todas las posibilidades que yo tengo de tomar los datos. También está la posibilidad de tomarla acá y encontrar solamente pacientes sanos sin factor de exposición. También hay que tener en cuenta que el factor de exposición muchas veces necesita ser sostenido en el tiempo para que provoque la enfermedad. Entonces es bastante complejo, ¿sí? Hay que saber mucho atrás de esto. Tiene que haber un marco teórico importante para yo poder poder tener conclusiones que sean significativas. Entonces, ¿qué voy a medir? Mi muestra representativa, es decir, no voy a medir a toda la población, sino que voy a tomar una muestra representativa y que yo pueda extrapolar.
Bueno, enfermos expuestos, enfermos expuestos, enfermos no expuestos, sanos expuestos y sanos no expuestos. Estas son todas las características que puede tener mi población. Y yo con esto, por ejemplo, puedo hacer un gráfico que se llama tabla de contención, que ahora la vamos a ver. Bueno, la exposición del evento, o el evento no es criterio de selección. Es decir, yo tomo todos, veo si está expuesto o no, no importa, lo sumo a mis datos. Indaga simultáneamente exposición y evento, como vimos recién, indaga simultáneamente todo. Se miden ocurrencias, se realiza una sola medición en el tiempo y son estudios retrospectivos, ¿no? Porque yo miro hacia atrás a ver si el paciente estuvo expuesto o no, si la encuesta es un poquito más compleja por las preguntas que yo puedo hacer. Y esto se llama la tabla de contingencia, que sirve para, en este caso, me va a generar hipótesis. Si yo uso la tabla de contingencia en métodos analíticos, ya podría evaluar riesgo y evaluar, dar números a mi relación entre causa y efecto. Pero acá estamos hablando de métodos descriptivos, entonces, por ejemplo, ¿sí? Da el ejemplo de una exposición a radiaciones y una enfermedad vinculada con esta, que es el cáncer por radiaciones. Entonces, pacientes expuestos, pacientes no expuestos, pacientes enfermos, pacientes no enfermos, y obtengo un montón de datos, ¿sí? Que a la vez yo voy a utilizar después para otras cosas. Por ejemplo, el riesgo se va a hacer en una tabla similar a esta y se van a calcular incidencias. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Esta tabla de contingencia se puede realizar en métodos transversales y me van a orientar de una forma importante en poder tomar algún tipo de medida o algún tipo de relación entre causa y efecto. Bueno, ventajas de los métodos descriptivos transversales. Son eficientes para el estudio de prevalencias, como siempre, no para las incidencias, porque las incidencias me van a hablar más de riesgo, esto me va a hablar de prevalencias, de volumen, de cantidad. Se pueden estudiar varias exposiciones simultáneas, como vimos recién, son económicos, porque pueden ser simples encuestas o registros de hospitales. Bueno, se pueden generar buenas hipótesis con sobre todo con esa tabla de contingencia. Yo puedo tener una hipótesis que les voy a decir que es muy importante. Desventajas, bueno, existen problemas para medir e identificar la exposición, identificar el factor de riesgo. Esto por ahí a veces hay factores de exposición que son más fáciles de medir que otros. Hay sesgos de selección de la gente. Si yo puedo cometer el error de elegir a demasiadas personas sanas, entonces mi valor, mi respuesta, yo voy a creer que voy a dar un resultado correcto y en realidad es un sesgo, como dije recién. Se pueden confundir factores con marcadores. Si factores de exposición son conductas o presencias ambientales, ambientales que yo puedo cambiar de alguna forma, y los marcadores son cosas que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, la base genética, ¿sí? El sexo, varón o mujer, esas cosas yo no las puedo cambiar y son marcadores de riesgo, ¿sí? Hay estadísticas relacionadas para estas. Bueno, y existe una ambigüedad entre causa y efecto, como veíamos recién. Vemos el factor de exposición, pero no podemos entender si a veces la simultaneidad, digo, es difícil de saber cuándo comenzó exactamente. Después puedo tener pacientes enfermos mucho después que el factor de exposición no está más. Entonces esto genera puede generar cierta confusión. Bueno, acá hay algunos casos de estudios transversales relacionados con fumadores y algunas enfermedades relacionadas con el cigarrillo, el humo de tabaco. Son algunos cuadros nomás, ¿no? Que son ejemplos en realidad. Entonces, para terminar con esta primera parte, hacemos este repaso nuevamente. Con respecto al evento o la enfermedad, ¿sí? Para saber las características de ese evento o enfermedad, yo puedo usar epidemiología descriptiva, ¿sí? Que es todo lo que vimos recién, persona, tiempo y lugar, para intentar encontrar las causas de ese evento o enfermedad. Voy a tener que utilizar métodos analíticos, en los cuales voy a tener que utilizar un grupo de control, que ya lo vamos a ver. Y para evaluar medidas,
para evaluar medidas, que es una intervención, bueno, esto se relaciona un poco más con los métodos experimentales. También puedo utilizar métodos experimentales para determinar la causa y el efecto, ¿sí? De hecho, concretamente la aplicación de una vacuna es un método experimental, es lo que está pasando ahora con el COVID, ¿sí? Se está aplicando un método experimental en humanos. ¿Por qué? Porque no tanto para encontrar la causa y efecto, o sí, miren, sí encontramos la causa y efecto teniendo en cuenta que el factor de exposición es la vacuna, ¿sí? Y la enfermedad es el COVID. Entonces, el factor de exposición en este caso no va a ser un factor de exposición que produce o agrava la enfermedad, sino que al contrario, que la cura. Entonces, estaríamos hablando de un método experimental con también grupos de control, como yo les expliqué anteriormente, que teníamos el grupo, es un estudio a doble ciego. Pero ya lo vamos a ver eso más adelante. Entonces, de vuelta, vamos a repasar esto que es muy importante, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta? Bien, asignación de la exposición, si es experimental, si es pseudo experimental o no experimental. Hasta ahora las que vimos son todas no experimentales. El número de observaciones, vimos longitudinales y vimos transversales. Por ejemplo, los estudios transversales, que hacíamos muchas mediciones de muchas situaciones variables entre factor de exposición, enfermedad, sanos, expuestos, no expuestos, etc. O longitudinales en los estudios de tendencia. Los criterios de selección, expuestos, efecto, ninguno. Ahora, el que vimos hasta ahora fue ninguno, ¿sí? No elegimos ni expuestos, ni no expuestos, ni enfermos, ni sanos, exclusivamente. Y la temporalidad del análisis, prospectivo o retrospectivo, los métodos que vimos hasta ahora abarcaban las dos modalidades. Y la unidad de análisis individuo-grupo también, ¿sí? Los métodos ecológicos se referían al estudio en grupos y los estudios de transversales a los individuos, ¿sí? Esto es para tenerlo en cuenta porque este cuadro es muy importante, sirve para entender el resto, sirve para entender aparte el criterio que yo voy a tener para elegir una metodología, y sabiéndome este cuadro, el resto cae maduro, viene solo, ¿sí? En el final se pregunta sobre esto, es importante. Bueno, y entonces, otra vez, lo que ya vimos, los métodos descriptivos, poblacionales, los ecológicos y los análisis de situación de salud, los estudios individuales, que vimos el corte transversal, y ahora vamos a meternos en los estudios analíticos. Así que bueno, que tenemos los casos y controles, los de cortes y los experimentales. Acá voy a empezar a tener un criterio de selección de mi grupo de estudio, ¿sí? Yo voy a tener, a diferencia de acá, que yo elijo a todos y no tengo ningún criterio de selección, en este caso, el de los analíticos, sí. Por ejemplo, en el de casos y controles, mi criterio de selección va a ser la enfermedad. En el caso de cortes, mi criterio de selección va a ser la exposición. Y en el caso de experimentales, bueno, eso depende, porque yo voy a dar la exposición y tal vez provocar el efecto, el evento de salud, que puede ser una cura o puede ser, ¿no?, una enfermedad, ya lo veremos. Entonces, los estudios analíticos estudian factores asociados a un evento de salud. A ver, factores asociados a un evento de salud. Me suena a causas, ¿no? Es decir, estudia la relación entre causa y efecto. Lo que en un momento fue una hipótesis en los métodos descriptivos, acá se va a transformar tal vez en una conclusión. Si hay una relación, o con qué fuerza se relaciona la causa con el efecto. ¿Sí? Vamos a entrar de vuelta en lo que serían las variables dependientes y las variables independientes. La causa es una variable independiente y el efecto es una variable dependiente, depende de la causa. Entonces, otro caso muy importante, se utiliza un grupo control o un grupo de comparación, ¿sí?, con características similares al grupo de estudio. Acá tengo que tener persona, tiempo y lugar. Esta diapositiva, chicos, es súper importante para describir los métodos epidemiológicos analíticos. Y estos pueden ser observacionales o pueden ser experimentales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo observar lo que ya está, ¿sí?, tomando mi criterio de selección, pero puedo observar lo que ya está, o experimentar, o tomar una acción e intervenir en mi estudio.
Estos son los dos tipos de estudios analíticos, pero en todos los estudios analíticos yo necesito un grupo control. Bueno, los estudios analíticos observacionales son dos, son nada más que dos. Estudios de casos y controles y estudios de corte. ¿Sí? El estudio de casos y controles se define al grupo de estudio por la presencia o la ausencia de la enfermedad o del evento. ¿Sí? Por ejemplo, síntoma de intoxicación, una cardiopatía o la presencia de una enfermedad. Y en el caso de corte, ¿sí?, se define el grupo de estudio por la presencia o la ausencia del factor de exposición. Y después miro la supuesta causa. Por ejemplo, sedentarismo, el sedentarismo que puede provocar un determinado tóxico ambiental que puede provocar. Bueno, se empieza por ahí. Bien, bueno, listo. ¿Les iba a decir algo más con respecto a esto? Bien, no, está bien. Bueno, y según la ubicación del observador, ¿sí? ¿Dónde está el observador? ¿Dónde está el investigador? En el caso de un estudio retrospectivo, el investigador está acá, donde ya sucedió la exposición y ya sucedió el evento y yo voy hacia atrás, ¿sí?, viendo esa relación que hay entre ambos. Es decir, tengo que buscar la causa y el efecto y la relación entre ambos. Por lo tanto, también voy a tener un grupo control. Casos y controles o cortes es un estudio generalmente retrospectivo. También puede hacerse en forma prospectiva. Ya lo vamos a ver más adelante. Y después el estudio prospectivo, el investigador está acá, ¿sí? Está donde, o puede estar acá, puede estar en donde comienza la exposición, pero a mí me interesa la exposición, porque precisamente quiero ver cuándo aparece el evento. Entonces el estudio va a ser prospectivo. Tengo que estar antes de la aparición del evento. Por lo tanto, el estudio prospectivo por excelencia es el estudio de corte, pero es el estudio de corte prospectivo, que ya lo vamos a ver. Es un tipo de estudio de corte en el que yo voy a estudiar expuestos hasta que aparezca la exposición. Tal vez se acuerden cuando vimos incidencia, esa incidencia acumulada, ¿se acuerdan? Que era que estudiábamos trabajadores en una planta radioactiva, me parece, no me acuerdo cuál era el ejemplo. Eso sería un estudio de corte prospectivo. Bueno, otra cosa muy importante, la definición de un caso. ¿Sí? ¿Qué es un caso? Un caso es una persona que posee una condición particular o una enfermedad. Que esta condición particular puede ser una enfermedad. En caso de que sea enfermedad, debe haber procedimientos diagnósticos claros. ¿Sí? Debe haber una prueba de laboratorio bien clara que determine que esa enfermedad está o no está. ¿Sí? Nosotros anteriormente vimos en salud, yo les pregunté cuando veíamos bacteriología qué es un estudio de screening. Bueno, en este caso los estudios de screening son muy importantes. Los estudios de screening, como ya lo vimos, esto no lo han puesto, los que he leído no lo han puesto esto, pero tienen una característica. Los estudios de screening tienen una alta tasa de valores negativos que no son falsos y puede llegar a tener falsos positivos. Cuando el estudio de screening tiene falsos positivos pero no tiene falsos negativos, me sirve porque el falso positivo yo siempre lo tengo que confirmar con otro método. Entonces yo me aseguro de no perder ningún positivo y los negativos son negativos. Yo me aseguro que si a la persona le da negativo, el resultado es negativo. Y si a la persona le da positiva, la tengo que confirmar. Y a veces da negativo. En el caso del HIV, por ejemplo, el HIV que se hace en el laboratorio, que se busca anticuerpos, debe ser confirmado en caso de ser positivo por un método más específico. Hoy en día los métodos para hacer HIV son tan específicos de por sí que el screening en sí ni siquiera falsos positivos tiene casi. Pero bueno, esos son los casos. Tengo que tener un buen diagnóstico para realizarse, ¿sí? Entonces, una vez que yo determiné el caso, ahí lo voy a contabilizar como un caso o voy a tomar ese paciente si yo quiero hacer un estudio de casos y controles o determinar la vinculación con el factor de exposición. Entonces, ¿dónde encontramos a los casos? Bueno, en los hospitales están registrados, ¿sí? En los registros que ya vimos anteriormente cuando veíamos vigilancia.
los casos poblacionales, los screening a poblaciones, los testeos a poblaciones, o por ahí en grupos especiales. Por ejemplo, si yo quiero estudiar alguna enfermedad relacionada con el alcoholismo, yo puedo acudir a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ¿sí? Y estos grupos, bueno, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Pero hay grupos especiales en los que por ahí se pueden concentrar los casos, ¿sí? Hay grupos especiales de cáncer, de algún tipo de enfermedad en particular, a los cuales yo puedo acudir para realizar algún tipo de estudio de casos, por ejemplo, de casos y controles.